Listo, perfecto, muy bien. Pues bienvenidas sean todas a la última sesión de epistemología feminista, un camino pues que hemos recorrido pues ahora sí que en compañerismo, ¿no? Todo este diálogo que hemos tenido digamos, en torno a la epistemología feminista, las otras formas del conocimiento. Hemos hablado del saber, creer y conocer, cómo esto se anuda de muchas formas también a la negación de la mujer como su propio objeto de estudio y cómo también hay una epistemología hegemónica, ¿no? Hemos platicado de epistemologías hegemónicas, en específico la epistemología hegemónica del patriarcado, y hemos puesto muchísimos ejemplos de cómo esta epistemología hegemónica se mueve o se transita a través de la violencia, ¿no? Básicamente se transita a través de la violencia a los cuerpos, no solamente de las mujeres, sino también de identidades en general, ¿no? Estas identidades que no pertenezcan al ámbito hegemónico, ¿no? Y específicamente contra las mujeres de forma muy agresiva, ¿no? Hemos visto ejemplos en la medicina, en la psicología, en las matemáticas, ¿no? En muchas áreas del conocimiento que tienden a negar, pero al mismo tiempo a agredir estas formas de conocimiento diverso. Y bueno, tenemos la fortuna de que nos contesta Obdulia, ¿no? Obdulia Cruz Vega, esta extraordinaria, pues ella estudió primero Ciencias de la Comunicación en la UAM, ¿no? Pero bueno, ahora está como maestrante en Filosofías de la Ciencia, y precisamente sus trabajos, ¿no? Uno de ellos, que es el que tuvimos la oportunidad de leer, bueno, les pasé todos, pero bueno, ¿no? El que nos va a exponer hoy es precisamente el trabajo que hizo sobre Miranda Fischer, ¿no? Fischer, perdón, creo que se pregunta Fischer o Fischer, me corregirás. Fischer, pero sí, creo que ambas. Muy bien, entonces de Miranda Fischer y cómo hablamos de la injusticia epistémica o la justicia epistémica en el otro sentido, ¿no? Y bueno, ella en estas investigaciones pues nos habla desde el interés del feminismo, la comunicación y la filosofía, un poco como en las narrativas también hegemónicas, desde esta autora y también desde la postura de Obdulia como filósofa y como comunicadora, pues cómo precisamente estas posturas hegemónicas generan injusticias epistémicas, ¿no? Un concepto importante, un concepto imprescindible cuando hablamos, por ejemplo, de feminismo, cuando hablamos de antirracismo, cuando hablamos de posturas descoloniales, para empezar a entender que hay otras formas del conocimiento que se crean y que se están tejiendo en la mirada, ¿no? O en las miradas alternas a esa hegemonía. Y no me refiero a alternas como lo otro, ¿no? Vaya, no quiero caer en el discurso de lo otro frente a lo dominante, sino más bien como aquello que realmente construye la realidad, ¿no? Que eso es interesante, es lo que veíamos. Hay un conocimiento hegemónico que busca imponerse como el verdadero, pero al mismo tiempo hay una realidad que lo niega permanentemente, ¿no? Pero bueno, sin más, le voy a dar entonces la palabra a Obdulia porque será ella quien nos exponga este trabajo, y después, ¿no? Quienes estamos por acá, haremos una serie de preguntas y de diálogo, como las tertulias que nos gusta echarnos, para precisamente bajar, ¿no? ¿Qué es esto de la justicia o injusticia epistémica? Y también, bueno, desde los enfoques feministas que podemos encontrar. Así que, bueno, Obdulia, adelante y muchísimas gracias. Hola Priscila, pues muchas gracias. Hola también a Cian, si es Cian, ¿no? Elizabeth y Alma. Pues hola, espero que estén pues también esta tarde dispuestas a hacer justo al diálogo, a la charla. No conocí el espacio, agradecer por supuesto a Priscila por la invitación, es la primera vez que me acerco a este espacio, lo cual también me emocionó cuando me dijo Priscila como la diversidad, este interés de la reflexión en diálogo, ¿no? Entonces, pues nada, agradecer en primera instancia y antes de empezar quizá hacer nada más una acotación con respecto a los trabajos. Estos se hacen en un marco de pues justo de las clases de la maestría, ¿no? Yo también estoy empezando a conocer el tema de la epistemología, la filosofía, si bien es un interés personal que he estado autodidactamente, pues también voy conociendo, ¿no? Creo que igual que ustedes, entonces, pues nada, vamos a poner en diálogo estos textos. Y ahorita que escucho a Priscila con respecto a lo que vienen tocando, ¿no? Y un poco también el trabajo que tienen, creo que puede caer muy bien el trabajo de Miranda Fricker, ¿no? Esta mujer que ha hablado de las injusticias epistémicas, que creo que es como el concepto que justo ella plantea, ¿no? Con este libro,
justo que también lleva el nombre, ¿no? De injusticia epistémica. Quisiera compartir un texto que yo creo que me voy a ir para que también visualmente vayamos juntas, ¿no? Hola, Merly, también, bienvenida. A ver, bueno, ok, a ver. Ok, vamos a ver cuál es. Es esta. Ok, creo que ya está. ¿La pueden ver? Sí, se ve muy bien. Sí, muy bien. Ok, por favor, también cualquier situación en el camino, también deténganme, ¿no? Justo sé que el diálogo lo dejaremos al final, pero de cualquier manera, si algo surge en el camino, creo que sería bueno, ¿no? Pues este trabajo en particular, lo que me interesa explorar es el tema del prejuicio identitario, más bien este concepto de prejuicio identitario y la anulación de las mujeres como sujeto. Estos son las dos cosas que estoy poniendo en diálogo, justamente un análisis al trabajo de Miranda Fricker. Y la pregunta que me hago, las preguntas que me hago es si existe alguna diferencia entre el prejuicio identitario que causa el déficit de credibilidad en el testimonio, que es lo que plantea Miranda Fricker, y la anulación de las mujeres como sujetos a partir de la exclusión que denuncia el feminismo de la igualdad, ¿no? Que además esto, ahorita también lo veremos con Celia Morós, ¿no? Que ha hecho una reconstrucción histórica con respecto a qué se refiere con la anulación de las mujeres como sujetos y además centrándonos muy, muy específicamente en el feminismo de la igualdad, ¿no? Que también ahorita iremos como desmenuzando. Y esto me lo pregunto para saber si el hecho de no creerle a una mujer por el hecho de ser mujer solo se vincula con los prejuicios identitarios que plantea Fricker, o también está en juego la anulación del hablante por parte del oyente, es decir, una exclusión como sujeto. Para eso, como les decía, vamos a entrar al tema de injusticia epistémica de Miranda Fricker. Ella plantea dos tipos de injusticia, pero yo me voy a centrar en la injusticia testimonial, y por el otro vamos a ver un poco el tema de las vindicaciones, ¿no? De la vindicación del feminismo ilustrado de Celia Morós, que plantea justo la anulación y la exclusión del sujeto, haciendo esta reconstrucción histórica. Dicho sea de paso, Celia Morós, bueno, es una filósofa española, ¿no? Que tiene un trabajo muy importante en la reconstrucción histórica de la ilustración y el feminismo. De hecho, inauguró un seminario que llevaba ese nombre, Feminismo e Ilustración, a finales de los 80s, mitad de los 90s duró más o menos, y fue un espacio importante, pues justo de reconstrucción, pero también de diálogo, y que también mantuvieron un diálogo importante aquí con México, por ejemplo, con Graciela Hierro, ¿no? Con Graciela Hierro mantuvieron un diálogo importante, y además fue un espacio donde proliferó pues mucha producción, ¿no? No solo desde sus trabajos, sino además empezaron a traducir, sino además empezaron a sacar estos textos como canónicos históricos, ¿no? Pero bueno, ahorita lo veremos. Y para empezar, vamos con el trabajo de Miranda Fricker, Injusticia epistémica, el poder de la ética del conocimiento, y habría que situar a la autora desde la filosofía del testimonio, aunque su trabajo ha sido retomado desde los estudios de raza, de género, postcoloniales y de la medicina. De género es interesante porque a pesar de que está siendo retomada, al mismo tiempo el feminismo la ha retomado, ¿no? Perdón, así como ella ha sido retomada por el feminismo, los estudios de género, ella misma retomó todo el trabajo que se ha hecho del feminismo, y esto lo podemos ver cuando habla del sujeto socialmente situado, porque de inmediato vendrá a la mente Donna Haraway con el conocimiento situado, que además estaba en diálogo y en crítica con las epistemologías feministas, ¿no? Y al mismo tiempo, esta Fricker a lo largo del texto retoma algunas autoras para hablar de la cosificación epistémica, que tienen un paralelismo con la cosificación sexual, que hay evidentemente algunas autoras feministas, y por supuesto a lo largo del texto también da muchos ejemplos que tienen que ver con el prejuicio identitario que caracteriza el género. Entonces, digamos que a pesar de que es retomada, ella retoma mucho trabajo ya
de la epistemología feminista y de algunas feministas. Ok, pues la autora lo que le interesa en este libro es hablar de la experiencia real de los sujetos humanos sobre los valores éticos. No hablar ya de un sujeto abstracto, ¿no? Idealizado por la razón de un sujeto muy específico, sino le interesan las prácticas epistémicas reales, y es cuando trae a colación los sujetos socialmente situados, ¿no? Con un contexto específico. Y aquí, para hablar de ese contexto específico, lo que le interesa puntualizar es la identidad social y el poder, ¿no? Cuando estamos hablando de sujetos socialmente situados, tanto la identidad social como el poder va a determinar la dimensión ética de la vida epistémica. Esto es lo que nos menciona la autora, y al mismo tiempo, cuando nos vamos a la experiencia real de los sujetos, ¿no? De los seres humanos, nos damos cuenta que hay una interdependencia entre el poder, la razón y la autoridad epistémica. A ella, más que hablar de la justicia, le interesa entrar por el espacio negativo, es decir, la injusticia, porque lejos de lo que creemos que la justicia puede ser algo normal, pues es lo contrario, y ella intenta acercarse a ver qué está pasando en estos casos de injusticia, como para tratar de echar mano de ahí, ¿no? Y poder plantear qué sería una justicia, pero le entra desde este espacio negativo. Su trabajo está entre la frontera de la ética y la epistemología, de hecho ella misma lo anuncia en su introducción, ¿no? Juega entre la ética y la epistemología, está en esa frontera, y también le interesa politizar. De hecho, recupera la pregunta de cómo afecta el poder a nuestras actuaciones como seres racionales, sin reducir la razón a una actuación de poder. Aquí este punto también es muy importante, pero intentando distinguir el rechazo de la palabra por una buena razón y el rechazo por un prejuicio. ¿Por qué menciona esto Fricker? Porque según la autora, los estudios posmodernos, ¿no? Pareciera que llevan al otro extremo intentando reducir la razón al poder, y en esa reducción, ¿no? Y en este contexto también se olvida de fondo lo que sí recupera el tema del poder, ¿no? O lo que sí deberíamos quizá recuperar con respecto al poder, que es cómo está afectando, ¿no? O cómo está jugando al construir conocimiento. Entonces, para ella no es reducirlo uno al otro, pero sí necesitamos recuperarlo. Y aquí evidentemente ya empieza como su trabajo más como puntual, al tratar de distinguir, yo rechazo tu palabra por una buena razón o la rechazo por un prejuicio. Ella habla de dos tipos de injusticias, la injusticia hermenéutica y la injusticia testimonial. Yo me voy a centrar en la segunda, pero bueno, vamos un poquito nada más como a decir qué es la injusticia hermenéutica, porque además la autora también menciona que se pueden juntar, de hecho sucede, ¿no? Que puede suceder una justicia hermenéutica y una injusticia testimonial al mismo tiempo. Esta injusticia hermenéutica va más para dar sentido a experiencias sociales. Eso es lo que se está jugando aquí, el sentido a experiencias sociales. Y esta injusticia, nos dice Fricker, impacta en la capacidad de grupos sociales de entender su propia experiencia. De hecho, un ejemplo es que quizá estos grupos sociales no reconocen que están viviendo una injusticia. Ahorita vamos a ver por qué. Aquí hay un déficit de conocimiento. Y también empieza a meter en la injusticia hermenéutica que relaciones de poder, ¿no? Como bien le interesa este tema del poder, hay relaciones de poder desigual que pueden llegar a un sesgo en los recursos hermenéuticos compartidos. ¿Qué quiere decir con recursos hermenéuticos compartidos? Pues estos recursos de interpretación. Y esto lo que va a producir la desigualdad, es que ciertos grupos o personas no participen de la misma manera en la construcción de significados. No se conceptualizan sus experiencias o se malinterpretan. Unos ejemplos, desde los problemas de diálogo intercultural, de qué es conocimiento, ¿no? Qué sustenta el conocimiento, por qué es válido o no cierto conocimiento. Si bien justo todo el trabajo de colonial, ¿no? Incluso toda la teoría de la liberación con respecto a esta crítica al eurocentrismo, ¿no? Aquí también estaría haciendo guiños, aunque nos daría otro tipo de concepto que sería la injusticia hermenéutica,
para saber por qué se desacredita o no cierto conocimiento y qué lo hace ser conocimiento o no, válido además, ¿no? Otro sería la depresión posparto, porque justo aquí en las experiencias dice, no se conceptualizan o se malinterpretan, ¿no? Entonces sabemos que el tema de la depresión posparto ha sido todo un tema que ha abordado el feminismo con respecto a si las mujeres se les cree, ¿no? Se les da un espacio a esa depresión posparto, qué pasa con el médico, la autoridad epistémica en este contexto específico con respecto a esa experiencia, ¿no? Entonces, ¿se conceptualiza esa experiencia o no? ¿Se malinterpreta o no? Entonces, este sería otro ejemplo. Y este último también es bien interesante porque se habla de qué tanto tenemos o no los conceptos para poder nombrar la realidad. Ella da el concepto de acoso sexual, que además es un tema que en los últimos años se ha posicionado públicamente y que, aunque no legalmente, porque legalmente ya hay una historia con respecto al concepto de acoso sexual, pero sí públicamente se empieza a ver qué es acoso sexual y qué no es acoso sexual, y si lo que se está viviendo es un acoso sexual, nos dice el autor, puede haber conceptos que no tengamos para nombrar lo que se está viviendo. Lo que se me venía también a la mente es lo que también en este contexto acontece, que es la violencia en línea, ¿no? Recordaremos lo que pasó con esta Olimpia, ¿no? Esta mujer poblana que sufre violencia en línea y que cuando intenta ir a denunciar, legalmente no existe, y si no existe, no existe delito. Entonces ella literalmente hace toda una lucha pues legal, ¿no? Para que se empiece a tipificar qué es la violencia en línea, y justo creo que este ejemplo también va con lo que plantea la autora, ¿no? De no tener ciertas nociones o ciertos conceptos que nos permitan acercarnos a esa experiencia, ¿no? Lo que plantea de dar sentido a esas experiencias sociales. Bueno, no nos vamos a centrar en la hermenéutica, vamos a ir más a la injusticia testimonial, que lo que está en juego es la transmisión de conocimiento. ¿Qué pasa en la injusticia testimonial? Además, el testimonio, ¿no? Que también es algo que ha recuperado el feminismo históricamente, ¿no? La importancia del testimonio, ¿no? Como transmisión de conocimiento, ¿no? Que a veces también se relega el testimonio como esta construcción de conocimiento, ¿no? De este compartir con los otros, con las otras. Entonces, esta transmisión de conocimiento que está en juego, en esta injusticia testimonial, lo que pasa es que se lesiona al hablante en su capacidad como portador o portadora de conocimiento y a su vez la capacidad para la razón. Aquí va a ser un guiño con lo que plantea Celia Amorós desde el feminismo, desde la reconstrucción, perdón, del feminismo ilustrado, que en un momento veremos, ¿no? Pero lo que se está jugando es esa lesión al hablante en su capacidad como portadora de conocimiento. Y en esta injusticia testimonial lo que hay es un déficit de credibilidad. La autora habla de que se le da mayor o menor credibilidad, pero solo mete como injusticia testimonial lo que es menor credibilidad. Habrá que también preguntarle si no sería una injusticia dar mayor credibilidad y en qué contexto se desarrollaría esto, porque también seguramente va a estar jugando, ¿no? Pero ella habla de cuando se le da menos credibilidad. Y para ella, el prejuicio paradigmático que produce este déficit de credibilidad es el prejuicio identitario, el cual desestima o resta credibilidad al testimonio de una persona. Ejemplo, no creerle a alguien ante el tribunal por ser negro, ¿no? O por ser mujer. Aquí estaría jugando tanto la raza como el género, pero también la preferencia sexual, ¿no? La religión, la clase social. Y el ejemplo que da en el texto es justo en un tribunal donde por lo que juzgan es a partir de este prejuicio identitario y no por un argumento distinto que no sea el prejuicio identitario. Y el ejemplo se centra en ser negro, ¿no? Entonces, este es como el prejuicio paradigmático en la injusticia testimonial que le interesa a la autora. Habría que decir que ante cualquier tipo de acto de habla se presenta esta injusticia testimonial, una denuncia, una opinión,
una hipótesis, ¿no? En estos actos de habla se puede haber una injusticia testimonial. Ahora la pregunta es, ¿cómo es posible que un prejuicio racial, digo, puede ser prejuicio racial, prejuicio de género, ¿no? Religioso, de clase social, pero ¿cómo estos prejuicios merman la credibilidad? Y aquí la autora es cuando mete el concepto de poder social y le interesa meter el concepto de poder social porque para ella el poder identitario es un poder social, ¿no? Entonces, para llegar a saber qué es el poder identitario, necesita describir que el poder social es un poder identitario. Entonces, esta capacidad socialmente situada para controlar los actos de los demás es como define el poder social, que además está en dos vertientes, el estructural, donde no haya gente, y que además esto es más complejo, el estructural, porque literalmente pues se vive en la vida cotidiana todo el tiempo, ¿no? En la escuela, a nivel económico, a nivel político, es decir, eso se está viviendo todo el tiempo, pero el agencial es más de individuos o de grupos, incluso de instituciones. Y este poder identitario, ¿no? Que es un tipo de poder social, nos dice la autora, se introduce el imaginario social colectivo, ¿no? Justo se introduce por este imaginario que compartimos, pero además es un imaginario en donde estamos determinando el ser, ¿no? Que va muy con la identidad. Ser esto, tener tantos años, ¿no? Ser de una determinada manera, y esos prejuicios se van introduciendo en el imaginario social colectivo, es decir, en las concepciones compartidas. Para la autora, los estereotipos están jugando todo el tiempo, ¿no? Porque es una herramienta heurística para construir juicios de credibilidad en este intercambio testimonial cotidiano, o sea, en el que hacemos día a día cuando estamos escuchando a una persona. El oyente siempre hace una categorización del hablante, ¿no? Todo el tiempo ya estamos cuando alguien viene, ¿cómo es? Y a partir de ahí empezamos a categorizar. El problema es cuando estos estereotipos rayan y empiezan a crear una injusticia, ¿no? Pero para la autora todo el tiempo están jugando estos estereotipos que los oyentes hacen para categorizar al hablante. ¿Qué consecuencias existen? Las consecuencias que nos marca que nos dice la autora, el primero y el que es como uno de los que está ahí principalmente, es el daño al sujeto como portador de conocimiento e informante. Va a ser una distinción que ahorita veremos entre informante y fuente de información, porque para ella el informante es reconocer ese sujeto y la fuente de información es más como de sujeto-objeto, ¿no? Como de yo te extraigo información, pero no te considero un sujeto, ¿no? No te considero un informante. El otro es el psicológico, perder confianza en tu opinión. Aquí quiero traer a colación, en 2019 la autora participó en una charla en Colombia, en el Museo Nacional, en donde hablaron justo de la violación sexual. Y ahí participó Durlena Pérez, ¿no? Víctima de violación sexual a los 16 años por parte de paramilitares. Sabemos que esto es una práctica constante por parte del Estado, ¿no? Lo sabemos en América Latina, en México, por supuesto, tenemos el caso de Atenco, por ejemplo, ¿no? Es decir, a nivel de Estado y a nivel de militares, paramilitares, sabemos que allí hay una violencia muy, muy específica en territorios de conflicto. Además, por supuesto, de recordar también que en México la violación sexual se da a las infancias, se da al interior de la familia y que a veces no se reconoce. Esto lo traigo a colación para que vayamos viendo estos contextos, ¿no? Y que si bien quiero mencionar el caso de Ludirlena Pérez, su nombre es difícil, pues así como ella, son muchas más mujeres. Y lo que ella menciona es que cuando por fin decide hablar, digo cuando por fin porque pasó mucho tiempo, lo mantuvo en silencio, como te enfrentas al Estado, ¿no? Lo mantuvo en silencio, cuando por fin habla, nuevamente, lo primero que le empiezan a decir, como lo sabemos en muchos casos, es, ¿solo te pasó eso? ¿No? Solo fue eso. Y entonces ella en su testimonio menciona que empieza a dudar de sí misma, empieza a dudar si en verdad lo que vivió fue a tal grado, si en verdad lo que vivió es un gran problema.
si en verdad lo que vivió es así de grave. Entonces, cuando empiezan a cuestionar, justo regresando a la autora, diríamos que estas consecuencias de la justicia epistémica a nivel psicológico es perder una confianza en su opinión, ¿no? En su propio criterio, pero además no es su opinión, es su vivencia, es su experiencia, ¿no? Y en este caso tan difícil, como lo sabemos, que es ser víctima de violación sexual, ¿no? Estas consecuencias también nos menciona, está la cosificación y la exclusión epistémica. Estas son otras consecuencias. Aquí ya empieza a salir otro término que me interesa abordar con Celia Morós, pero que justo es cuando yo las pongo en diálogo, ¿no? Que ahorita también veremos, cosificación y exclusión epistémica. En esta injusticia testimonial, que es un tipo de justicia epistémica, a partir de Miranda Fricker, se producen dos tipos de silencio: la exclusión epistémica y la cosificación epistémica. Esta exclusión epistémica nos dice, prohíbe el ingreso a la comunidad de informantes antes de que haya intercambio de información. Pero Fricker dice que se necesita una imaginación pesimista para que suceda, ¿no? Esto es lo que menciona. Y aunque sucediera así, nos dice, estas personas que no se les permite el ingreso a la comunidad de informantes antes de que haya un intercambio de información, incluso entre ellos puede haber no es solidaridad, cooperación epistémica, ¿no? Hay una cooperación epistémica. Entonces, incluso sucediendo eso, entre ellos mismos hay un intercambio entre ellas mismas, nos dice la autora. Por su parte, cuando habla de la cosificación epistémica, aquí le interesa hacer una distinción entre informantes y fuentes de información. Aquí de quién parte, de Edward Crane, para este autor habla de poner, cuando se pone en común la información, lo que hay es promover una cooperación. Y aquí ya se está hablando de una ética de las prácticas epistémicas. Entonces, cuando esto no sucede, es cuando empieza a haber también un problema. Por eso a ella le interesa hacer una distinción entre informantes y fuentes de información, porque para ella los informantes son esos agentes epistémicos que se reconocen y hay un respeto mutuo, mientras que las fuentes de información son estados de cosas de las que se adquiere información y se degrada de sujeto a objeto, ¿no? Esto es lo que nos dice la autora. Aunque también hace una acotación de que no es precisamente malo considerar al otro como objeto a partir de Nussbaum, esto lo trae a colación, sino el problema es no reconocer al otro en su subjetividad, ¿no? Que en términos kantianos sería no reconocer al otro como un fin en sí mismo, ¿no? Sino como un medio, nada más, ¿no? No reconocer su subjetividad, no reconocer a este también como un otro igual a ti como sujeto, ¿no? Sino degradarlo a un objeto. Trae a colación también el tema de la cosificación sexual, porque además tiene un paralelismo con la cosificación epistémica y la sociedad pornográfica. Estos ejemplos que trae son interesantes porque cuando habla de la sociedad pornográfica y cita a Catherine, que a su vez señala que hay un silenciamiento a partir de la poca credibilidad en esta sociedad pornográfica, Fricker a su vez dice que la autora le da mucho poder a esta sociedad pornográfica, por lo que ella se intenta recargar más desde otro lugar, ¿no? En este caso, desde la filosofía del lenguaje, ¿no? Con Hornsby y Lacton, ¿no? Que ellos vienen además con todo el trabajo de Austin, donde aquí está operando distinto. Por eso rechazo un poco el trabajo de Catherine, porque además dice que exagera con darle este poder a la sociedad pornográfica, al decir que históricamente las mujeres han tenido una exclusión, históricamente se les ha relegado. Entonces, para ella dice, sí, pero se le da mucho poder. Entonces, a ver, intenta recuperar más a estas dos autoras, y ellas mencionan más que la asunción que es posible gracias a la reciprocidad en un acto comunicativo entre el hablante y el oyente. Es importante que exista esto, porque si esto falla por una ideología sexual pornográfica, se afecta la elocución de las mujeres y se produce un silenciamiento. Esto, para la autora, sería una injusticia epistémica extrema,
¿no? Entonces, hasta aquí digamos que planteamos lo que refiere a la injusticia testimonial, ¿no? Que es un tipo de justicia epistémica, pero cuando ella empieza a plantear también su propuesta, habla de una virtud testimonial. Y ella menciona que debe haber una recepción adecuada, crítica al testimonio de un interlocutor, sin realizar ninguna inferencia, que lo haga en virtud de los pronunciamientos perceptivos de una sensibilidad testimonial bien entrenada. ¿Cómo se entrena? Pues justo socializando, ¿no? En colectivo, evidentemente, se hace este entrenamiento, pero para ella debe haber una percepción virtuosa, tanto moral como epistémica. Digamos que en resumen hay que entrenar la sensibilidad para la autora. Y esta virtud de justicia testimonial es corregir los prejuicios, lo cual también se le puede cuestionar, porque no solo depende, ¿no?, de un oyente, cuando es como mucho más sistémico. Entonces, aquí también es un punto, y no es que no reconozca el tema de lo estructural, pero sí apunta a esta virtud testimonial como más del oyente, ¿no? Como más de un oyente. Entonces, ahí también la pregunta surge, ¿qué pasa cuando es sistémica, ¿no? ¿Qué pasa cuando es estructural y no tanto de una virtud de alguien, ¿no? Que también, por supuesto, juega, pero cuando es más estructural y a nivel sistémico, ¿qué pasaría ahí? Ok, bueno, cerrando con esto, voy a abrir lo de Celia Amorós y por qué las pongo en diálogo. A Celia Amorós la traigo a colación por la reconstrucción histórica que hace del feminismo de la igualdad, que es el feminismo ilustrado, en donde ellas hacen una crítica a la anulación de las mujeres como sujetos. Recordemos que este feminismo de la igualdad y este feminismo ilustrado, que como la ilustración, ¿no?, plantea la libertad e igualdad universal. Eso es lo que plantea este feminismo. ¿Pero a qué se refieren con la igualdad? Bueno, también, entre paréntesis, habría que decir que dentro del propio feminismo hay una discusión muy fuerte con respecto al feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. Recordar toda la discusión de los 90 con el feminismo autónomo, ¿no?, con el feminismo decolonial, que se separan de este feminismo de la igualdad. Eso también está jugando, ¿no? También están debatiendo desde ahí. Por eso dejo muy claro desde qué feminismo es donde estoy entrando, pero tampoco hay que desconocer que también hay un diálogo y un debate con respecto a la igualdad, el feminismo de la diferencia, aunque Amorós también ha intentado hacer una distinción a qué se refiere con la igualdad, porque para ella es una igualdad jurídica, que es una igualdad muy específica, ¿no?, que ahorita vamos a ver. Ok, en esta corriente filosófica racionalista, ¿no?, que de la Ilustración, vamos a ver cómo llega el racionalismo cartesiano, ¿no?, que es un criterio ético-moral para analizar la política y el poder. Aquí lo que se está pidiendo es una idéntica capacidad racional, ¿no?, una capacidad de discernir moralmente y cognitivamente. Aquí es Descartes de fondo, ¿no? Se empieza a sistematizar la categoría de la razón, que sería la capacidad de discernimiento. Moralmente es distinguir el bien del mal. Cognitivamente sería distinguir lo verdadero de lo falso. Eso sería tener esta categoría de razón que inaugura la Ilustración, ¿no?, y que sabemos que esto está hoy y que permea fuertemente, por supuesto, la construcción de conocimiento, ¿no?, posteriormente. Ok, en este justnaturalismo, teoría del derecho natural, esta corriente filosófica política, cuestiona los fundamentos del poder. ¿Por qué? Recordar que en el siglo XVII-XVIII se está viviendo un corte muy importante, ¿no?, las sociedades estamentales y la sociedad moderna. ¿Qué pasa en la sociedad estamental? Digamos que la cultura se organiza alrededor de Dios, ¿no?, y la sociedad estamental se legitima justo por una desigualdad natural. Entonces, ¿qué intenta hacer la Ilustración, ¿no?, con esta puesta a la razón, ¿no?, de poder distinguir, que ya no sea a partir de Dios, ¿no?, y que sea además por una desigualdad natural? Intenta cuestionar este poder. Pero además, en este momento surge el sujeto, ¿no? El sujeto como categoría no lo hemos tenido siempre, surge con la modernidad, y podríamos decir que mientras en las sociedades estamentales la cultura se organizaba alrededor de Dios, aquí
el ser humano, no el sujeto, mejor dicho, el sujeto como categoría, ¿no? Empieza a organizar las cosas, ¿no? Empieza a darle un orden a las cosas. De hecho, podríamos decir que surgen las cosas, pero epistémicamente, ¿no? Por eso surge este tema de cómo va a organizar esas cosas, ¿no? Y por supuesto, el sujeto se vuelve objeto entre sus objetos, además, ¿no? Entonces, digamos que este es el corte que se inaugura en la modernidad, y por eso aquí, cuando dicen que hay un cuestionamiento de los fundamentos del poder, es porque estaban viviendo en sociedad estamental y pasan a esta sociedad moderna, que dicho sea de paso, muchos de los presupuestos se retoma en las llamadas democracias, ¿no? Con la Revolución Francesa, en fin, y cómo va permeando a nivel mundial. Entonces, esta premisa de la igualdad natural entre todas las personas no se refiere a una igualdad física, ¿no? Y aquí es cuando hay una diferencia. Naturalmente, físicamente, somos diferentes y desiguales, nos dice Celia Moros, ¿no? Somos diferentes y desiguales. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen la misma fuerza, por ejemplo, no todas las personas corren igual. Claro, si entrenas y demás, a lo mejor puedes correr igual, pero no todas las personas tienen justo las mismas capacidades físicas, ¿no? Físicas, dejémoslo en físico. Entonces hay una diferencia y una desigualdad natural físicamente. Pero lo que aquí intentan meter es una igualdad moral. En naturaleza moral somos iguales. Y aquí es cuando hace el corte el feminismo de la igualdad. Aquí Rousseau, que además, ahorita veremos el gran problema de Rousseau, dice, la fuerza no hace derecho. Por eso el feminismo de la igualdad se está moviendo a nivel de derecho, a nivel de ser interlocutor con el Estado, ¿no? Ahora podemos ver todo el tema de la paridad de género, por ejemplo, que se está moviendo muy institucionalmente, ¿no? Y que es esta igualdad ante el Estado, porque ahí es donde se está peleando el feminismo de la igualdad, ¿no? Escuchamos en todos lados, es que las mujeres somos iguales, pero ¿iguales en qué? ¿No? O eso es lo que preguntaría Celia Moros trayendo a colación todo el feminismo de la Ilustración. Entonces, hay una necesidad de eliminar la desigualdad natural, sustituyéndolo por igualdad natural moral. ¿Ok? Es una igualdad natural, pero moral. No es física. Entonces, esta igualdad es hipotética. Es decir, vamos a hacer como si todos fuéramos iguales, pero a nivel moral. Entonces, esta igualdad es de naturaleza moral humana y esto funda el espacio público en ese contexto de la Ilustración. Entonces, aquí vemos al individuo racional libre, ¿no? Con una acción autónoma que es capacidad de regirse por su propia norma, con una voluntad de proyectarse, ¿no? De tener un proyecto. Entonces, ¿quién es un individuo? Toda persona por el hecho de ser persona. Y la obligación moral que existe o que surge aquí es que toda persona debe ser considerada individuo, sin detenerse en la particularidad. ¿Eso qué quiere decir? Que se dice cómo se debe tratar, mas no cómo debe ser. Y aquí hay una gran diferencia, ¿no? ¿Cómo voy a tratar a las personas y no cómo deben ser? Porque si nos metemos con cómo deben ser, nos vamos a meter con el problema que están criticando, ¿no? Con esta clasificación y exclusión. No. ¿Cómo debes tratarlas a partir de que somos iguales moralmente? Entonces, tratar a todos como fines en sí mismos, ¿no? Como proyectos. Y aquí nos damos cuenta que no es una desigualdad natural lo que sucede con las mujeres, sino es por contrato social. Y aquí es cuando surge toda la crítica del feminismo ilustrado, ¿no? De que las mujeres quedan excluidas, no son reconocidas como sujetos, es decir, como seres racionales con capacidad de discernir el bien del mal, lo verdadero de lo falso, quedan fuera de la construcción del conocimiento, quedan fuera de la política, quedan fuera de todo el espacio público, ¿no? De este espacio público que se inaugura en este contexto. Entonces ahí podemos ver muchos de esos señalamientos hasta ahora, ¿no? Eso lo podemos seguir viendo hasta ahora. Entonces, nos dice Celia Moros, el problema fue que aparte el feminismo llegó tarde, porque mientras ya estaba siendo golpeado el sujeto, o sea, ya estaba siendo criticado el sujeto, el feminismo se estaba tratando de reivindicar,
Entonces las mujeres trataban de hacer una reivindicación diciendo, oye, sí, soy sujeto, pero el sujeto ya estaba muy golpeado, ¿no? Entonces, además sucede esto históricamente, ¿no? Pero la pregunta que yo hago es, ¿cuáles son los residuos que ha dejado este hecho histórico? ¿Qué problemas tenemos actualmente al hablar de la igualdad moral? Es decir, lo que nos hace sujetos de derecho ante el Estado. ¿Qué es lo que está sucediendo de eso hace siglos ahora, ¿no? Y por eso me interesa poner en diálogo el tema de la exclusión, porque por un lado se está planteando el no creerle a las mujeres por una identidad específica, pero si nos vamos históricamente, las mujeres han sido excluidas, así, excluidas evidentemente en este modelo hegemónico de sujeto, ¿no? De un sujeto muy específico, etcétera. Entonces, retomando, ¿existe alguna diferencia entre el prejuicio identitario que causa déficit de credibilidad en el testimonio y la anulación de las mujeres como sujetos a partir de la exclusión que denuncia el feminismo de la igualdad? Pricker nos dice que esta anulación y exclusión se necesita una imaginación socialmente pesimista, ¿no? Eso es lo que nos dice. Pero también nos dice que la injusticia epistémica, a partir de los prejuicios identitarios, pueden ser susceptibles de una exclusión, pero esa exclusión sería una expresión extrema de dicha injusticia. O sea, para ella es una expresión extrema y también se necesita una imaginación socialmente pesimista, además de que se presenta de manera anticipada, ¿no? Como ya habíamos dicho. Es decir, te excluyo antes de que podamos tener un diálogo, o sea, ni siquiera te escucho, ¿no? Antes de tener un diálogo, ni siquiera te escucho. Y la cosificación epistémica, la autora la está asumiendo como una anulación del sujeto en tanto sujeto, no simplemente un déficit de credibilidad a partir del prejuicio identitario. Entonces, la otra pregunta es, ¿el hecho de no creerle a una mujer por el hecho de ser mujer solo se vincula con los prejuicios identitarios que plantea Pricker o también está en juego la anulación del hablante por parte del oyente, es decir, una exclusión como sujeto? Yo lo que planteo es que, bueno, si bien la autora reconoce este problema estructural, yo creo que también hay que retomar la historia, es decir, hacerlo histórico-estructural, porque históricamente vamos a darnos cuenta cómo esta exclusión está jugando, ¿no? Ahí en el, pues justo históricamente, esta exclusión ha jugado con respecto al sujeto, además un sujeto muy específico. Y también yo le preguntaría a la autora si es suficiente la virtud del hablante cuando la exclusión es histórico-estructural, ¿no? Lo que mencionaba hace un rato de esto que plantea para tener una justicia, ¿qué pasa con la virtud del hablante cuando es un problema histórico-estructural? Y el último punto que plantea en el texto va más a un reconocimiento del sujeto en un acto comunicativo, ya no lo desarrollé más, ¿no? Por esto que les comento que fue dentro de un trabajo muy específico, pero que siguen siendo parte de mis intereses. De hecho, sigo trabajando esto desde otro punto, pero lo sigo trabajando, el reconocimiento en un acto comunicativo, ¿no? Es reconocerse, ¿no? Reconocerse, el tema del reconocimiento entre esas diferencias. Y bueno, con esto cerraría. Buenísimo, muchas gracias, Obdulia. Pues yo tengo muchas preguntas, seguramente varias de aquí también, pero bueno, me voy a tomar la libertad de iniciar con la serie de preguntas para, bueno, ir enlazando un poquito esto, ¿no? Entiendo de esta autora y también la forma en la que problematizas a la autora, que hablamos no de una condena en el sentido epistémico, ¿no? Es decir, no hay una condena en el sentido epistémico de un grupo que será asediado en este pensamiento social fatalista, ¿no? Que decían por ahí en este pensamiento social que de alguna forma recaería casi, vaya, me atrevo a decirlo desde la filosofía de la utopía, en una distopía, ¿no? Sino que hay problemas, es decir, entiendo que la autora problematiza y te dice, hay problemas que tenemos que solucionar, ¿no? Y yo tengo preguntas frente a esos problemas. Si bien el silencio se toma como una condición de la feminidad, ¿no? Hay un juego entre los valores éticos y la experiencia real. Y hablabas de un tema que me gusta mucho a mí con Durkheim y con otros autores, que es el tema de la razón y la razón dominante, ¿no? Entonces, pensaba un poco cómo en este juego que la autora hace entre poder y también Celia Amorós, poder, razón, ¿no? Y, por ejemplo, actividad epistémica, ¿cómo entenderíamos? Sería mi primera pregunta. ¿O qué sería más bien? ¿Qué sería entonces, frente a este razonamiento, la razón dominante?
¿cómo podemos entenderlas, no? Si ellas hablan de que precisamente no habría, o por lo menos la autora habla de cómo no habría tal cosa como una razón dominante, sino como un conjunto de razones no condenadas a nivel histórico-estructural, que entiendo que más bien tu pregunta hacia la autora, la última es precisamente hacia allá, ¿no? Bueno, a ver, si no hay una condena en el sentido histórico-cultural, entonces, ¿qué sería una razón dominante en ese sentido? ¿No? También hablabas un poquito de esta visión cartesiana entre lo moral, ¿no? Y justo con Celia Moros, el análisis que se hace de la moral como una verdad divina, ¿no? Frente a la verdad cultural, por ejemplo, es decir, esta verdad que se va tejiendo, no siempre dándole motivo o razón a la razón divina, por ejemplo, ¿no? Es decir, siempre hay grupos que la van modificando y vemos cómo esa razón también se ha visto obligada en la historia a, si bien no una desestructuralización, sí hay como una inercia al cambio, ¿no? Es decir, tienen que adaptarse. Entonces esa sería mi primera pregunta. Y bueno, de una vez aprovecho la pregunta, la segunda, ¿no? En este prejuicio, hablabas de estereotipos y me sonaba un poquito cómo el estereotipo en algún punto decanta en el prejuicio moldeador, ¿no? En este prejuicio moral que si bien viene de este contrato social que las autoras abordan y que tú también abordas, ese prejuicio moral, y me gusta mucho la última pregunta que pones, es ¿qué entonces oye el oyente? O oiría la oyente en este sentido? ¿Qué estamos escuchando frente al prejuicio? Y de qué forma esos estereotipos hechos prejuicio moldean el carácter social, ¿no? Entonces, ¿cómo entenderíamos ese silencio que, bueno, cómo critica a las autoras, por ejemplo, en esta sociedad pornográfica, ¿no? Pero ¿cómo entiendo o cómo entenderíamos estos dos silencios y esta cuestión tan analítica de la autora en la hegemonía sexual, ¿no? Si hay una injusticia que vemos en el cuerpo. Pensaba, o en los ejemplos que pusiste, la ablación, pienso en la pornografía infantil, pienso en un mercado, por ejemplo, neoliberal, capitalista, de la explotación del cuerpo por el cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos entender frente a ese contexto, ese silencio en la hegemonía sexual, si la autora nos propone más bien salir un poco de esa visión de la sociedad pornográfica? Bueno, esas serían mis dos preguntas. Sí, bueno, de la primera, sí reconocería un poder específico, o sea, sí lo reconoce. Cuando está hablando de relaciones de poder es porque sí hay un sometimiento de quien tiene esas relaciones de poder que se están jugando, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se desestima ciertas formas de conocimiento, ¿no? Como el mito, la cosmología, ¿no? Ahí iríamos más con el tema de la injusticia hermenéutica, que es la que yo no desarrollé, ¿no? No me metí en esa parte de la injusticia hermenéutica, pero sí estaría reconociendo esta relación de poder como muy específica en la construcción de conocimiento, ¿no? Lo que decía, qué conocimiento es válido y qué conocimiento no es válido, ¿no? Entonces, esa sería una, sí reconocería al tratar el tema del poder. Y con respecto a los prejuicios y con respecto al silencio, ella cuando está hablando de tener esta virtud, ¿no? Este oyente virtuoso, es interesante porque ella dice que que el virtuoso tendría que tener esta capacidad de que no intervinieran, ¿no? Reconocer esos prejuicios que tiene, ¿no? Para poder evitar de alguna manera y poder escuchar desde otro lugar, ¿no? Por eso hablaba de cómo entrenar socialmente en lo cotidiano y tratar de reconocer esos prejuicios para que pues mermen lo menos posible el juicio. Pero yo también es la pregunta que le hago, ¿no? ¿Qué pasa cuando esto ya es sistémico? O sea, ¿qué pasa cuando ya no depende de un oyente, ¿no? Sino que depende de que las mujeres vayan a denunciar a un sistema de justicia, ¿no? Que por su propia estructura no escucha, ¿no? Que por su propia estructura no tiene apertura. Entonces yo también pregunto eso, ¿no? ¿Qué pasaría con ese oyente virtuoso, ¿no? Cuando, pues sí, es como más estructural, sistémico. Y con lo del silencio y esta parte pornográfica, creo que la crítica que le hace, que está haciendo ahí, es más bien que Catherine, según la autora, como que le otorga mucho poder a
esta ideología o este prejuicio, ¿no? Y que pareciera que ella tiene más o le da más acción a las mujeres en sí, ¿no? Sin que venga toda la parte como histórica, ¿no? La parte justo de que han sido excluidas históricamente, ¿no? Entonces ahí como que le intenta dar más agencia, ¿no? Les intenta dar más agencia sin que esto esté operando, por eso dice como que es un poder mayor, ¿no? El que le está otorgando Catherine cuando está hablando de la sociedad pornográfica. Eso diría la autora, ¿no? Cuando hace esta crítica a esta Catherine. Entonces entiendo que esta actitud de oír sería casi una propuesta ético-identitaria, es decir, la capacidad de generar esta escucha profunda sería casi transformar la identidad hacia una ética que entiendo la autora propone casi como una condición para el cambio y que tú criticas como una estructura. Es decir, ¿cómo puede alguien desde un proceso, por ejemplo, ético-identitario, en el sentido del individuo, el individuo, transformar esa condición de lo estructural histórico? Sí, 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 es que ahí justo van a chocar dos cosas, ¿no? Ahí va, digo que también es súper valioso lo que plantea ella, sobre todo en estas, pues quizá en estos ejercicios como de espacios independientes a esa estructura y a ese sistema, y que incluso las propias mujeres lo han hecho, ¿no? O sea, las propias mujeres lo han hecho en estos espacios de escucha entre ellas, y que ahí sí tendría razón la autora, ¿no? Si te excluyen los propios hablantes que han sido excluidos de ahí, entre ellos pueden compartir conocimiento, y eso es también algo que ha sucedido en el feminismo, ¿no? Por ejemplo, es decir, no está este gran sistema y esta gran estructura, pero bueno, al mismo tiempo algo se está moviendo por aquí abajo, se está moviendo por allá afuera, se está moviendo ahí en otros espacios, ¿no? Entonces sí, digamos que ahí, digo, tendría que yo también trabajar mucho más, ¿no? Este tema de la pregunta que le hago, pero bueno, yo más bien lo que tengo en mente es un contexto como México donde no hay justicia, ¿no? Mi pregunta más bien viene desde ahí, más allá de estos espacios que son sumamente valiosos, ¿no? Pero también al mismo tiempo esos propios espacios se enfrentan también a esta estructura, ¿no? Y a este sistema, ¿no? Entonces mi pregunta va más como desde ahí, pero sí la autora recuperaría también seguramente estos otros espacios que también han sido parte del feminismo. Muchísimas gracias, Obdulia. Vamos a darle la palabra a alguien más. Te pusieron varias participaciones, las voy a leer y por favor, quien quiera participar, que levante la mano. Merlí nos contaba, bueno, en el principio de tu exposición, justo en la parte hermenéutica, citaba a Gramsci y a Quijano con la violencia simbólica y la colonización del saber como añadidos, y Cian nos compartía que pues ella trabaja dando acompañamiento a mujeres que precisamente, ¿no? En el contexto mexicano, en el contexto latinoamericano en general, viven violencia sexual y ella, bueno, lo trabaja desde la sala de lectura y que precisamente muchas fueron abusadas en la infancia y que ella relaciona, ¿no? Esta injusticia también epistémica y demás con que ellas dudaban de la gravedad, que ese es un tema bien interesante que sí es cierto que tocaron ahorita, esta valorización del valor relevante junto al valor, a lo irrelevante en el conocimiento, y ellas en ese juego dicotómico, en este daño dicotómico, nos desvalorizan, dice Cian, ¿no? Su propio sufrimiento, así de hondo puede calar este sistema del poder de lo relevante frente a lo irrelevante, ¿no? Es decir, un hecho de gravedad como sería una violación sexual en la infancia, puede incluso dudarse como relevante y ella habla incluso del trauma, en esta razón dominante de un poder que pone una forma del conocimiento frente a otra, ¿no? Y también hablando, dice Cian, sobre feminismos, esa virtud testimonial se viene construyendo por el tratamiento que dan los medios, ¿no? Ella también habla, a mí me suena, no sé qué les parece, pero mucho el caso de cómo están vendiendo ahora a Devani, ¿no? Este caso que ya es más económico que realmente de búsqueda de justicia y que desvaloriza también los activismos, como dice Cian, y explota las teorías, las filosofías, perdón, no explora más bien las teorías y las filosofías y las ciencias de los feminismos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si Anne o alguien más quiera preguntar algo más sobre el texto o también exponer un punto. Sí, yo. Adelante, Cian, sí.
Sí, pues justo yo le platicaba a Priscila que al leer el texto y ahorita con esta explicación que nos dabas, si bien lo estamos como ubicando, digamos, en esta cuestión feminista o lo que sea, a mí me resonaba mucho con las infancias. Yo trabajo también con niños desde la cultura de paz, desde las artes, y algo que vemos mucho es este adultocentrismo, que no nos escuchamos, no vemos qué es lo que necesitan, lo que quieren a partir de lo que ellos pueden decir, sino lo que nosotros interpretamos que necesitan, ¿no? Entonces, pues a mí me resuena mucho. Bueno, más bien lo voy relacionando, así conforme ibas hablando, lo iba relacionando de, claro, yo he puesto a los niños en esa anulación, los he objetivizado en el sentido de no importa lo que tú digas, lo que conviene es esto, ¿no? Entonces, creo que es una reflexión pues bastante importante también para aplicar en estas culturas de paz, en educación para la paz, y los diálogos que puedan pues surgir de eso, o que tenemos que suscitar también con las infancias, ¿no? Como ese grosso de la población al que no tomamos en cuenta para nada, incluso cuando estamos hablando de su propio bienestar. Entonces, bueno, más que pregunta, me gustaría saber tu opinión acerca de la aplicación como de esta ruta de pensamiento hacia las infancias. Sí, yo creo que teóricamente sí da como un concepto como muy fuerte, ¿no? Que es de justicia testimonial, nuevamente como recuperando lo que iniciaba con el tema del testimonio, ¿no? Que el feminismo lo ha trabajado desde siempre, ¿no? Entonces, conceptualizar también teóricamente nos ayuda a acercarnos a la realidad, ¿no? Nos ayuda, justo como ella misma diría cuando habla de la injusticia hermenéutica, nos ayuda a tener ciertos conceptos para poder leer, ¿no? Para poder empezar a decir, ¿no? Y poder darle un lugar a eso que está sucediendo o a eso que está aconteciendo. Entonces, yo creo que ella también toma fuerza su teoría cuando también ya se pone en diálogo con pues con lo que ella misma plantea, con la vida cotidiana, ¿no? O sea, cuando vas allá afuera y está sucediendo como todo el trabajo que tú estás haciendo, Cian, ¿no? Cuando se presenta en este espacio en Colombia y empieza a escuchar los testimonios de las mujeres, ¿no? Y las mujeres le dicen, tu trabajo me ayudó justo lo mismo que tú dices, ¿no? Cuando yo te iba leyendo me iba dando cuenta que eso mismo estaba viviendo, ¿no? Entonces, digamos que sí, pues yo creo que acompaña, ¿no? Yo creo que acompaña y va fortaleciendo, pues, nombrar las experiencias y también, sobre todo, saber o preguntarnos qué vamos a hacer con ellas, ¿no? Ella, sin duda, por algo está hablando de la injusticia, ¿no? Lo que planteaba hace un rato, intenta hablar de esos hechos injustos para poder buscar el camino de qué sería lo justo, ¿no? Ella apunta a una escucha virtuosa. El tema de la escucha creo que también es algo que habría que explorar, ¿no? El tema de la escucha, cómo se hace la escucha, ¿no? En cómo se construye la escucha, creo que también es un tema como estudiante de comunicación, sin duda a mí me apasiona el tema de la escucha, creo que también es un trabajo que hay que seguir entrándole, ¿no? ¿Cómo escuchamos, no? ¿Cómo escuchamos en este caso cuando ella habla? A veces escuchamos desde el prejuicio, ¿no? Justo así como es niño, como es niña, la voy a escuchar desde aquí, ¿no? Desde un lugar muy específico, tal como lo dice Cian, con una forma muy adultocéntrica, ¿no? Y además, ahorita que me dices de la literatura, creo que pues justo es un recurso sumamente valioso. En algún momento hicimos una serie de radio, ¿no? Y abordamos este tema, ¿no? Con Barba Azul, por ejemplo, el cuento de Barba Azul, ¿no? Hay otro cuento, no me acuerdo cómo era el nombre de la niña, pero decía el nombre de la niña y grita muy fuerte. No me acuerdo cuál era el título del cuento. No sé si lo tengan por ahí, no, pero bueno, justo que hablaba de este tema de la violencia hacia las infancias, ¿no? Y que, pues regresando, el tema de la escucha y cómo nos acercamos desde distintos recursos como la literatura, creo que sí es valioso y regresando a lo que preguntabas con respecto a qué
qué tanto nos ayuda esta ruta teórica. Yo creo que acompaña, ¿no? Yo creo que sí acompaña pues todo lo que se está viviendo en los distintos contextos, ¿no? Y en los distintos espacios, sea con las infancias, sea con la violencia, ¿no? Con los asesinatos en México también, ¿no? Y esta parte del testimonio. Y además creo que un punto importante también es la diferencia entre informante, ¿no? Y fuentes de información, que creo que también ahí hay un punto que discutir, porque también a veces, y regresando a México, los familiares de las mujeres, ¿no? A veces también no sé qué tanto se les toma justo como esas personas, ¿no? Como esos, en este caso, como esos hablantes, reconociendo esos hablantes y no solo extrayendo, ¿no? Información, como lo plantearía el autor. Sí, Estela grita muy fuerte. Estela, sí, yo tenía el nombre y grita muy fuerte y se me fue el nombre. Estela grita muy fuerte, sí, también ese cuentito. Y sí, claro, la literatura es un diálogo y también me remitió a eso, a estos círculos de diálogo, de escucha, de explorar las experiencias de cada una. En la sala de lectura puede pasar no con personas, sino con libros, tú con libros, ¿no? Tú con lo que puedes leer, la experiencia de otra, la historia de las mujeres en un espacio determinado, no sé, lo que te puedas encontrar. Por eso abrí, de hecho, la sala de lectura, porque a mí me parece que es una herramienta bien importante cuando se trabaja con estas violencias sexuales. El poder encontrarte con otras que puede que estén en la misma situación o que hayan vivido experiencias similares. Y que no sé si a eso también te referías, es que al final me distraje con algo y no alcancé a ver sobre la deconstrucción del sujeto y los residuos no noté, bueno, la deconstrucción del sujeto, es decir, esta persona que ha sido, como ya decías, como muy golpeada, se deconstruye, a eso. Sí, no, me refería a que en ese momento cuando surge el feminismo de la ilustración, es decir, cuando están criticando, cuando están intentando decir también somos sujetos de derecho, en ese mismo momento el propio sujeto ya ha sido muy criticado, justamente el tema de la modernidad ha sido criticado como el sujeto, si en verdad es racional, ¿no? Si en verdad llega hasta donde propone la ilustración. Más bien me refería a eso, pero habías dicho otra cosa que quería recuperar y se me acaba de ir. Dame un segundo, es que mencionaste algo, no, se me fue. Sobre la sala de lectura y encontrarte con otras personas. Sí, ya recordé. Cuando hablas de reconocer tu propia historia en la historia de los demás, creo que también gran parte de la potencia del testimonio y de lo que ella plantea cuando dice, bueno, si justo ya no te escuchan o ya no te dan ese lugar como hablante, pero esas personas a las que no se les da ese lugar como hablante empiezan a hablar entre ellas. Eso también ha sido como muy característico, ¿no? Y esta chica en esta conferencia en Colombia también lo dice, no explícitamente, pero sí menciona, cuando yo escuché en la radio que una mujer habló y me vi identificada, fue cuando logré hablar, ¿no? Entonces también esta potencia del testimonio en un identificarte con el otro, ¿no? Con la otra, ¿no? Y verte en la otra persona, ver tu propia historia y darte cuenta que no solo eres tú, ¿no? Como todas las prácticas o como muchas de las prácticas del feminismo, cuando te das cuenta que no solo eres tú, ¿no? Sino que la otra también lo está viviendo y la otra también lo está viviendo y la otra también lo está viviendo. Entonces creo que también gran parte de la riqueza del testimonio, ¿no? También viene desde ahí, ¿no? De poder escucharse y poder escuchar en la otra persona algo que te compete a ti, ¿no? O una forma en que tú te sientes, ¿no? Que eso creo que pasa todo el tiempo en la vida cotidiana, ¿no? Además, todo el tiempo estamos escuchándonos o escuchando a la otra persona y puede resonarnos algo, ¿no? Y que en este tipo de temas, además, creo que es sumamente importante, ¿no? Tanto en las infancias como en lo que plantea ella de la violencia sexual.
Yo también pensaba, no sé qué les parezca, en el concepto de autoridad, ¿no? Pensaba un poco con lo que Cian comparte y también tú, Obdulia, ¿quién tiene la capacidad de crear, por ejemplo, ¿no? Tanto en la infancia como también en estos espacios. Y pensaba justo en el ejemplo de los círculos de diálogo de los 60 en Norteamérica, donde las mujeres empiezan a sentarse a hablar, ¿no? Y entonces ahí hablamos de cómo simbólicamente, porque me parece que a nivel precisamente desde hermenéutico, ontológico, epistémico, hay una construcción de una nueva autoridad, ¿no? En el sentido quizá yo no fetichizado, ya no piramidal, sino como autoridades en la voz de la experiencia, que es lo que entiendo se empieza a crear también en estos espacios, ¿no? Es un espacio de poder simbólico que responde precisamente a estos grupos de desvalorizados o más bien también esta Blasket Graf, ¿no? Desde la epistemología feminista, habla de procesos de despersonificación, ¿no? O sea, Graf nos dice, sí hay un proceso de despersonificación en la epistemología dominante o en la epistemología patriarcal, y pienso como tanto en esta propuesta del oyente o la oyente activa, ¿no? De una virtud también de la escucha. Tenemos ejemplos en México como las comunidades zapatistas, que hoy incluso están siendo atacadas, ¿no? En Ocotzingo y demás, como estas comunidades siempre han hablado, pienso también en un grupo de tojolabales y tojolabalas que decían precisamente esto, ¿no? Es aprender a escuchar, ¿no? Aprender a escuchar es también generar un espacio de poder simbólico donde las autoridades cambian, ¿no? En el mandar obedeciendo, en el discurso profundo, ¿no? No en una demagogia populista ni nada parecido, sino más bien en esa escucha profunda, ¿no? Y me gustaría preguntar a alguien más si tiene alguna pregunta. Cian nos comparte que pensó en los cuentos de hadas como con constructores de significado. Bueno, Obdulia también no nos dejará mentir, precisamente todas estas formas de construcción de comunicación cultural generan verdades, ¿no? Lo vemos en los estereotipos, eso lo trabajan mucho, por ejemplo, psicólogas feministas que abordan la deconstrucción de la belleza, por ejemplo, ¿no? Cómo vamos a cuestionarnos la belleza desde esta construcción en la infancia, ¿no? Cómo hay recatos, cómo hay una escritura de la identidad también a través de esa absorción del conocimiento. Pero muy bien, bueno, no sé, Karen, Merlí, Ceci, Alma, que quieran participar también con alguna pregunta o alguna aportación. Quien guste puede levantar mano o abrir micrófono. Bueno, en mi caso no es una pregunta, sino pues una reflexión. Creo que igual que Cian, pues me pasó que pues traduzco, ¿no? Lo que leí tanto del archivo que nos envió esta Priscila, como lo que ahorita se expuso, a pues el contexto científico, que es un poco en el que estoy más involucrada, y que como esta parte de cosificar no sé, por ejemplo, en el caso de la medicina, al paciente o a la persona justamente, pues sí, o sea, hasta a veces sin tomar en cuenta su testimonio o tomar en cuenta su opinión, y también en el tipo de conocimiento que se trata como de validar desde lo clínico, ¿no? Por ejemplo, con los síntomas que se llegan a presentar o que llegan a presentar las mujeres al usar un método anticonceptivo, y que se puede ver muy claramente esta parte de el o sea, cómo está, o sea, es como hasta parecería que intrínseco de la ciencia, o sea, como que de los mismos mecanismos o hasta métodos que se implementan, el que no sea sujeto la persona que está formando parte de algún tipo de estudio. Y pues sí, creo que también es complejo porque pues ves esa parte como sistémica. O sea, quizás se puedan implementar esta parte de la escucha activa, pero en gran parte pues sigue permeando como esta idea, ¿no? De que pues
sí, si no posees esos conocimientos, no puedes como intervenir casi en tu propia persona, ¿no? Por más que tú tengas, o sea, que seas parte, ¿no? De ese tratamiento, de esa investigación o lo que sea. Y que sí, ¿no? O sea, también intervienen em, cuestiones, o sea, en algunas cuestiones que no, a veces no se trata del testimonio incluso de la persona, sino de los sesgos al momento de estar ejerciendo la práctica médica, ¿no? Em, por ejemplo, este estudio en Estados Unidos, me parece que se veía que en los hospitales a las personas negras se les atendía más tarde por esta noción de que resisten más el dolor y a veces incluso a los mismos bebés, ¿no? O sea, a los bebés se les dejaba para después por este mismo sesgo. Entonces, pues sí, o sea, me resonó mucho esa parte de cosificar en el nombre de lo que se cree que es la razón dominante. Sí, yo secundaría un poco con lo que menciona Elizabeth. También recordé esta situación de cuando dona sangre, ¿no? Cuando uno dona sangre y el tríptico que que les dan a las personas que van a donar. Y no sé si continúe, pero recuerdo que la última vez que fui a donar sangre decía justo el asunto de no tener tantas parejas sexuales, ¿no? Que nuevamente estigmatiza una forma de ser, ¿no? Con respecto a la sexualidad, ¿no? Y si eso lo llevamos a otro tipo pues sí, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente también en algún momento entrevistaba a trabajadoras sexuales, ¿no? Y entrevistaba a una ginecóloga y decía, a veces se tiene la idea de que no se cuidan e incluso puedes darte cuenta que muchas de ellas tienen una precaución con respecto a la salud porque justo es parte de su trabajo. Entonces también este tema de la sexualidad y de la identidad de las mujeres, ¿no? En este caso, las trabajadoras sexuales y trayendo a colación por otro lado el tema del donar sangre, ¿no? Otra vez en un contexto de medicina, como como nos platica también Elizabeth, ¿no? Con estos ejemplos, ¿no? Y que también está quien tiene el conocimiento, pero también está jugando los prejuicios, ¿no? Los prejuicios identitarios, porque además a las mujeres se les clasifica, ¿no? Además de todo, a las mujeres se les clasifica. Muy bien, pues si les parece bien, vamos cerrando también para que puedan descansar, porque sé que es sábado y hubo semanas largas. Así que le pediría a Obdulia que nos regale una reflexión final, ¿no? ¿Qué reflexión final tendría con respecto a lo que estuvimos platicando? ¿Con qué reflexión final cerraría o nos regalaría para este círculo que se basó o sentó bases en el estudio de la labor que han hecho antropólogas y posteriormente también científicas en diferentes áreas de estudio, ¿no? Desde la epistemología feminista, una propuesta teórico-práctica que se sigue construyendo, no está concluida en ningún sentido y qué bueno, porque ningún conocimiento debería estarlo. Y bueno, ¿no? Pues también con esa reflexión, si les parece bien, cerraríamos este círculo de diálogo que seguramente se replicará más adelante desde otras pues sí, desde otras materias, ¿no? Pero, Obdulia, pues cuéntanos, ¿qué reflexión final nos regalarías para cerrar este círculo con broche de oro? Pues de lo que rescato de la autora es que vaya a estos sujetos socialmente situados. Rescato que recupere ella la pregunta del poder, que recupere la pregunta por la identidad social, teniendo las precauciones debidas, pero no anulándolo, ¿no? Porque justo es como si no hubiera pasado justo la crítica a ese sujeto y a esa modernidad, ¿no? Más bien hay que recuperarla, hay que complejizarla. Aparte de la realidad nos choca en la cara, ¿no? Es decir, la cotidianidad acontece, ¿no? Y cuando leemos este tipo de trabajos que intentan ir a esas prácticas epistémicas de lo cotidiano con esos sujetos socialmente situados,
pues nos decía Cian y nos decía Elizabeth, ¿no? En cuanto la leímos, ¿no? En cuanto estábamos leyendo lo que planteaba la autora, ¿no? Esta Fricker, y también durante la exposición de inmediato lo conectaban, es decir, sí está haciendo sentido, ¿no? Con lo que se está viviendo en la práctica, ¿no? Lo que se está viviendo en lo cotidiano. Entonces yo rescataría eso del autor y con eso cerraría, que son importantes este tipo de planteamientos teóricos que además no solo quedan en lo teórico, ¿no? Sino que van y tocan la realidad, ¿no? Que van y teorizan desde la realidad, ¿no? Y que van en este diálogo, la teoría y la práctica, ¿no? Y el ejercicio cotidiano que se está preguntando sobre una ética, ¿no? ¿Qué prácticas epistémicas pueden ser más justas? Entonces yo me quedaría con eso. Muchas gracias, Obdulia. Totalmente de acuerdo y como dice Cian, ojalá tuviéramos más tiempo, pero aprovecho para dejar la invitación abierta para Obdulia y para todas, para seguirnos reuniendo más allá de los círculos formales que se dan dentro de IMPRU, pues como compañeras de acto y de diálogo y por supuesto, ¿no? En esta construcción también de una escucha y por supuesto de nuevas formas del conocimiento. Pues les agradezco haber estado en este círculo, compartir este espacio durante las horas de sábado en la tarde, ¿no? Que nos dimos la oportunidad de reunirnos para platicar. Y bueno, nos seguiremos viendo más adelante. De verdad, muchas gracias, Obdulia, por pues, aparecer en esta última sesión, como me atrevo a decirlo, un gran regalo para cerrar nuestras sesiones. Espero que hayas disfrutado mucho el espacio también, ¿no? Con este grupo que si bien es pequeño, es muy enriquecedor, ¿no? Siempre estuvimos compartiendo desde la ciencia, desde el activismo, desde la psicología, desde todos los lugares que encontramos y en los que nos desarrollamos. Y bueno, pues muchas gracias de verdad por haber estado aquí. Gracias a ustedes y bueno, gracias por la invitación. Un gusto conocerlas. También nos dio muchísimo gusto conocerte y también conocer tu trabajo, ¿no? No hay nada que me emocione más y creo que a las demás también que conocer a mujeres que están trabajando arduamente en esta noción del conocimiento, desde la epistemología, desde la ética, desde la comunicación, desde la ciencia, ¿no? Es emocionante y bueno, ya estaremos compartiendo más el trabajo también que realizas, ¿no? Y bueno, te tendremos cerquita porque nos gusta mucho tener cerquita mujeres que enriquecen. Y muchas gracias y también gracias a todas por haber estado acá, por compartir todo lo que compartieron, porque se compartieron personal e intelectualmente y eso siempre tiene que agradecerse y tiene que valorarse. Y bueno, espero también que hayan disfrutado mucho el círculo de estudios. Saben que cualquier cosa, pues yo ahí voy a seguir también, ¿no? Espero verlas en los círculos de junio, a ver si nos encontramos en algún espacio, ya sea como compañeras de aula o en esta interacción de intercambio de conocimiento, pues más bien como exponente. Y bueno, ¿no? Pero seguramente estaremos por ahí. Y descansen, por favor, tengan un hermoso fin de semana y seguiremos adelante o avantes, como dicen las compañeras y los compañeros zapatistas, lento pero seguro, ¿no? Así que sigamos adelante y les mando un beso. Descansen, por favor, y hasta pronto. Un abrazo, buen fin de semana. Gracias. Bye. Gracias. Adiós. Bye. Buen fin.